Hablaremos sobre las generalidades que tiene la investigación. Sé que ustedes pudieron profundizar un poco sobre estos aspectos en la investigación cuantitativa, que llegaron a conocer, pues, cuál es ese proceso de investigar, pero aquí necesitamos volver a hablar sobre este punto, porque es diferente la mirada que tiene lo cuantitativo de lo que es investigar de lo que tiene lo cualitativo. Así que señalaremos cuáles son las cosas que diferencian como tal estos enfoques respecto a lo que es investigar, pero también cuál es la mirada general que podrían tener o cuál es el punto de encuentro que llegamos a ver respecto a lo que sería todo este proceso de indagación. Lo primero que debemos distinguir es qué es la realidad. Y la realidad va a ser algo distinto para el enfoque cuantitativo y para el enfoque cualitativo. Pero lo que me interesa en este momento es saber para ustedes qué es la realidad, qué es lo que distinguen como eso que estamos acostumbrados a ver y a vivir todos los días, pero que de pronto no reflexionamos mucho al respecto. ¿Qué sería eso de la realidad? ¿O dónde podemos ver la realidad? Profe, la realidad en sí, como los símbolos que le damos cada uno de nosotros en nuestro accionar o bueno, en nuestro comportamiento del día a día y cómo esto nos ayuda a relacionarnos con los demás. Bueno, muy bien. ¿Quién más? Hola, profe, pues yo creo que la realidad ya vendría siendo como, digamos, algo en lo que yo, o sea, donde tuvo que haber como un proceso para yo darme cuenta de que sí, o sea, de que sí es real, o sea, como algo que me compruebe que eso es real, Bueno, sí. que no sea solamente, digamos, algo que yo me estoy imaginando o algo que yo piense. Voy a escribir por acá cosas que ustedes me pueden decir. Bueno, algo que me compruebe que eso es real o que es real, ¿qué más podría ser esa realidad? ¿Cómo más la podríamos entender? ¿Cómo creen ustedes que se dan cuenta de si algo es realidad o algo es fantasía? Profe, pienso que uno se da cuenta cuando lo puedo percibir, cuando es algo perceptible o algo accesible. ¿Cómo organizamos los seres humanos la percepción? ¿Se acuerdan de los procesos cognitivos uno? ¿Cómo se lleva a cabo la percepción de las cosas? ¿O qué media para poder llegar a la percepción? ¿O qué elementos tiene nuestro cuerpo para llegar a esa percepción? ¿De qué medio se vale para percibir? Profe, pues nosotros llegamos a la percepción a través de los sentidos, ¿verdad? Sí.
Tenemos 5 sentidos, por lo menos hasta lo que sabemos, porque podrían ser más, pero pues, lo que nos ha dado la investigación hasta ahora en ese campo es que tenemos esos 5 sentidos: el olfato, el oído, el gusto, el tacto y la vista. Todos ellos están relacionados, todos ellos se complementan, todos ellos se apoyan. Si falta uno de ellos, otro trata de suplir las cosas que éste hacía, o por lo menos eh, tratar de aliviar un poco la percepción para que esta no se vea tan afectada. Y estos sentidos son nuestra ventana al mundo, nuestra ventana a eso que llamamos la realidad. Los sentidos son los que nos configuran la realidad que interiorizamos. En la asignatura de psicología del aprendizaje y todo lo que es psicología educativa, ustedes se van a dar cuenta de un autor que, que es Vygotsky, y Vygotsky nos habla de que todo lo que existe dentro del individuo, dentro del sujeto, existe porque ya ocurría afuera, porque primero se dio afuera, primero se dio en las relaciones que vimos de nuestros padres, con nuestros amigos, en el colegio y demás, y luego se internalizó, luego se interiorizó todo ese proceso. Así que todo lo que conocemos en nuestro interior, en nuestra mente, es una representación de ese mundo que está afuera. Y esa representación llega a nosotros a través de la vista, el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Ahora bien, esto conecta la psicología con la medicina, porque las bases epistemológicas de la psicología van a venir siendo la medicina, la psiquiatría, tenemos también la filosofía, pero son aspectos médicos. Entonces nos lleva a que siempre que yo voy a tratar de acercarme a un participante, yo debo entender que él percibe una realidad, pero esa realidad puede ser diferente a la mía. ¿Y por qué? Porque esta persona puede que tenga unos sentidos distintos a los míos. Entonces eso hace que perciba la realidad de una forma diferente. Y aquí les voy a preguntar a ustedes, a los que tengan gafas, a los que de pronto tengan problemas visuales para ver sin ellas, ¿cómo es la vida de ustedes con las gafas? ¿Cómo es usar las gafas y qué pasa cuando ustedes no las llevan puestas? ¿Qué ocurre? Profe, pues en mi caso no es que tenga un problema así muy severo, pero sí cuando necesito ver lejos o bueno, algo como que me estresa saber que no puedo o miro muy borroso, me mareo o incluso me duele la cabeza. Sí, Es como traumático en ese sentido porque es como que porque los demás no y a uno sí tiene que utilizar. Aunque cuando ya sí, ¿qué pasa? llevo Ajá, mucho tiempo sin utilizarla y luego las utilices como que un descanso full para la vista. ya. Bueno, usted menciona que se frustra por eso. ¿Alguna vez le ha dado como un mareo muy fuerte, un dolor de cabeza que lo llegara a incapacitar en el sentido de que no se puede levantar de la cama hasta que se le pase o algo así? No, como le dije anteriormente, no es que sea un problema muy severo, entonces como Ajá. no es tan seguido. Bueno, ¿qué otra experiencia ha tenido alguien que use las gafas o que tenga algún problema visual? Por ejemplo, aquí estamos observando una imagen. En la parte derecha observamos cómo se percibiría por una persona con una visión normal, y en la izquierda cómo la vería una persona con astigmatismo, que es uno de los trastornos de la vista más frecuentes pues, a nivel mundial. Entonces, ¿a ustedes les pasa eso? ¿Alguno de ustedes va en la noche y ve las líneas así de las luces? ¿O todos tienen la vista perfecta en esta clase? No, en mi caso sí veo de esta forma. ¿Y eso le ha generado algún tipo de dificultad? Pues, o sea,
Antes, como no sabía lo que tenía, sí me causaba bastante dolores de cabeza y pensaba que incluso era migraña. Luego, pues fui ya a realizarme ciertos estudios y pues ya me dieron con el caso de que sí tenía sisuratismo y otras cosas más. Y claro, cuando uno se quita las gafas, uno ve el mundo totalmente diferente y se siente un poco como inútil en el sentido de que no poder observar bien. O sea, tú te colocas las gafas y uno dice, no, uno incluso hasta dice ve 3D, porque la resolución que las gafas te dan es muy diferente a no tenerlas. Ajá. Entonces, realmente te hace la vida un poco más fácil en el sentido de poder observar mejor y no tener que estar, ¿cómo se dice? Trabajar tanto y tener que esforzarse más para poder observar. Entonces las gafas sí son ideales para uno. Bueno, muchas gracias, Andrea. En todo eso que usted ha vivido, ¿qué situaciones se le han presentado? Por ejemplo, ¿alguna vez le ha ocurrido que no lleva las gafas y una persona luego le escribe, no, pero si estoy al lado tuyo y no me viste, no me saludaste, o que alguien le haya puesto un problema por eso, porque diga es que ya no, ya como es la psicóloga, ya no saluda? ¿Alguna situación así le ha pasado? Sí, sí, sí me pasó un caso. Antes pues no era muy constante de llevar las gafas permanente y pues pasé incluso por el frente de él y me dijo pues que me había crecido y yo le dije no, lo que pasa es que pues utilizo gafas pero realmente son permanentes pero no lo hago. Entonces sí, Ujú. fue muy chistoso, gracioso incluso. Bueno, les digo esto y gracias a ustedes por compartir su experiencia, porque es algo que viven millones de personas en el mundo y eso les configura una realidad diferente, les configura modos de vida distintos, hábitos distintos. Por ejemplo, una persona que tenga la visión normal es una persona que no se va a preocupar de andar cargando unas gafas y de que no se va a estresar si las dejó o de que justo tenía que eh, algo tan sencillo como tomar un transporte público y se da cuenta de cuál es la ruta que le sirve justo cuando ya pasó de largo, o que va en la calle de noche y que casi que todas las personas que ve podrían ser una amenaza porque no logra distinguir si lo que llevan en la mano es un celular, es un libro, es un arma, si, bueno, muchísimas cosas. Entonces puede provocar también que anden más prevenidos o que sufran más dolores de cabeza, que una clase la entiendan distinta que otras personas. Y eso nos va a cambiar la visión de la realidad. Por ejemplo, todos ustedes pueden estar presenciando esta clase de alguna forma, pero cada quien le está dando una interpretación distinta. Y asimismo, para unas personas, el tiempo puede pasar rápido, puede sentirse como algo veloz y para otras puede sentirse como algo lento, como algo que no avanza, que realmente no trasciende de ahí. Entonces, miren que dependiendo de esa visión que nosotros tengamos, vamos configurando nuestra vida y pasa lo mismo con la audición, pasa lo mismo con el gusto, con el tacto. Hay personas que tienen más desarrollado o mejor desarrollado uno de los sentidos que otros y por lo mismo logran percibir las cosas diferentes. De hecho, hay personas que logran ver el sonido, o sea, escuchan una canción y ven ondas de distintos colores dependiendo de la melodía que escuchan. Hay otras personas que tienen más eso que nos dicen el sexto sentido, que es la intuición, o que logran predecir muchas cosas a partir de unir varios acontecimientos porque son más sensibles a eso. O sea, hay personas que ni siquiera entienden un sarcasmo porque no logra entrar en su campo perceptivo esa parte y no se hace una interpretación. Pero hay otras que son sensibles, hay otras que si hay alguien con una mala energía, digámoslo así, ya logran experimentar eso y pueden sentirse tristes o pueden sentirse como observados, cansados. Así que esta realidad es distinta para cada quien y por eso
Acá encontramos que la realidad es una construcción social que surge de la interacción recíproca entre los seres humanos. Eso que llamamos realidad es un consenso, eso que llamamos realidad es un acuerdo al que hemos llegado con otras personas. Por ejemplo, ustedes pueden tener a un amigo, a una amiga que de tanto ir hablando ya han configurado una realidad que es para ustedes. Por ejemplo, nos reímos de estos chistes que nadie más entiende y que para nosotros tienen mucho sentido, porque esa es su realidad, porque ustedes llegaron a ese consenso. Y eso es lo que ocurre con todas las cosas. Siglos atrás creíamos que la Tierra era plana y cualquiera que dijera lo contrario o lo desaparecían o, o bueno, lo obligaban a irse de ahí o a dejar de pensar de esa forma o lo ridiculizaban. Y después ya pues comenzaron a demostrar, a comprobar que la Tierra tenía otra forma. Entonces, ¿qué pasaba antes con la navegación? A las personas les daba miedo navegar porque creían que el mundo en algún momento llegaba como a un abismo, llegaba como a una caída y que ya ese era el fin. Pero luego de darse cuenta de que la Tierra era esférica, ya eso permitió que las personas se atrevieran a hacer la navegación, que en principio no llegaron a navegar las personas más cultas ni las más honorables, por así decirlo, sino que eran personas que estaban condenadas a muerte o personas que no les importaba mucho si vivían o no, porque era un viaje hacia lo desconocido. Pero luego de descubrir eso, permitió otro tipo de acciones y permitió construir otro tipo de realidades. Por eso lo que hoy sabemos es posible que mañana sea refutado, que mañana aparezca un estudio, una investigación que nos diga, no, es que usted cree que tomar agua es bueno cuando resulta que es lo opuesto, que es malo. Y uno decía, no, pero si a mí siempre me enseñaron y yo ahora cómo hago si yo no puedo vivir sin mi vaso de agua o sin mi gaseosa o sin mi tal cosa. Pero es porque siempre estamos en la posibilidad de que lo que sabemos pueda llegar a cambiar, pueda llegar a complementarse o a contradecirse. Así que vamos a encontrar tres tipos de realidades y eso nos lo va a mostrar los enfoques. La realidad objetiva. ¿Cuál es esta realidad? Es la que percibimos todos nosotros. Por ejemplo, estar en esta clase, que sean las 8:44 de la mañana. Son cosas que todos podemos ver. Por ejemplo, podemos ver todos el reloj o podemos decir que está de día. Si una persona nos dice que está de noche, nosotros le decimos, no, estás equivocado porque es de día. Y si una persona nos dice son las 8:44 de la noche, nos dice no, son las 8:44 de la mañana. Nos pasa mucho eso con los niños, ¿no? Los niños nos dicen, o sea, nos van hablando como desde su realidad, desde su perspectiva. Ellos nos pueden decir, no, es que primero nos cepillamos los dientes y luego comemos. Y nosotros le decimos, no, primero se come, después de eso se cepilla los dientes. Porque ya vemos que hay una realidad que todos fuimos constituyendo. Eso que todos podemos observar es la realidad objetiva. Entonces, veámoslo de esa forma. Lo que todos podemos observar. Y eso que todos nosotros podemos observar es lo que estudia lo cuantitativo. La psicología, para volverse ciencia, tuvo que acercarse a los métodos cuantitativos, que eran propios de la matemática, de la física, de la química. Se acercó a estos métodos de estas ciencias que estudiaban objetos, que estudiaban cosas, que estudiaban fenómenos de la naturaleza y quiso estudiar fenómenos sociales y humanos. Entonces, ganó unas cosas y perdió otras, pero entre las que ganó fue ese estatuto como ciencia, porque estudiaba una realidad objetiva, una realidad que era difícil de cambiar porque todos podíamos darnos cuenta de eso. Por ejemplo, no nos daríamos cuenta del sentimiento de frustración de alguien. Por ejemplo, no podíamos ver que una persona, o sea, ver como tal la emoción de frustración o el sentimiento de estar frustrado, pero sí podíamos ver a la persona
quejándose o caminando en círculos o sosteniéndose la cabeza. Entonces decíamos, ah, es que está frustrado, tiene un problema. Eso que observábamos es la realidad objetiva, lo que todos podemos ver. Y eso es lo que gran parte de la psicología estudia y lo que gran parte de la ciencia estudia. Todo lo que todos los demás o cualquier persona podría ver y podría comprobar. Entonces, esta palabra es importante, comprobar a partir de los sentidos. Entonces, que todas esas percepciones, o bueno, todos esos elementos que yo encuentro en la realidad, en el mundo, yo los puedo comprobar. ¿Y cómo los voy a comprobar? A través de los sentidos, a través de eso que me los permita percibir. Y aquí viene el principio de realidad. Si todos nosotros nos damos cuenta de que una cosa es esa es la realidad. O sea, la realidad es el consenso, la realidad es lo que la mayoría de personas digan que es. Y se lo voy a mencionar con un estudio que realizó la psicología social. La psicología social, en una de esas investigaciones, tomó a 7 participantes. 6 participantes eran actores y el séptimo participante era el ingenuo, era la persona que no sabía que los demás estaban actuando, que se habían puesto de acuerdo. Lo que hacían estas personas, que este Word no me deja esto. Pero vamos a tratar de verlo así, aunque sería mejor si no me dejara esas líneas tan largas. Pero qué cosa, listo. En el estudio teníamos siempre como dos líneas iguales y una línea que era distinta. Los participantes comenzaban a mirar una lámina con las líneas. Ellas iban cambiando, a veces todas eran iguales, a veces una era distinta y demás. Pero los actores que estaban ahí como participantes, el único ingenuo era uno de ellos. Ellos siempre se ponían de acuerdo para decir lo mismo. Entonces, por ejemplo, les decían, estas 3 líneas son iguales o en qué se diferencian. Pues obviamente uno diría, la segunda línea es más larga que las otras 2. Y para nosotros eso es la realidad, ¿cierto? Y nosotros la sostendríamos, la mantendríamos así. Pero ¿qué pasaba? Los actores decían las 3 líneas son iguales. Entonces quedaba el séptimo ingenuo y decía, no, pero ¿cómo así que son iguales? Si yo estoy viendo que esta es más larga, ¿cómo van a decir estas 6 personas que estas son iguales? Hicieron eso a través de varias láminas hasta que, no recuerdo el porcentaje de personas, si era como el 60 o el 70%, terminaron diciendo lo mismo que los actores. O sea, terminaron cambiando esa percepción que tenían, que les decía que esta línea era más larga, para acogerse a la norma social, para decir, sí, es que definitivamente todas son iguales, solo porque los demás dijeron que lo era. Entonces ya la psicología a través de experimentos como estos se dio cuenta de que hay algo que se llama la conformidad, que yo me llego a conformar a las reglas, a las normas, a las cosas que veo en mi entorno, y que esas son las que yo instauro como lo que es real. Así que basados en ese experimento, podemos decir que la realidad es lo que la mayoría dicen que eso no es una certeza, que la realidad no es algo inamovible, no es algo que sea perfecto. La realidad es lo que la mayoría digan que es. Mejor dicho, en un pueblo donde todos acostumbren a andar descalzos, la persona que ande con zapatos va a ser el anormal y va a ser el señalado por ellos, y así sucesivamente. Pero ese consenso, eso a lo que todos llegamos a como una norma, es lo que estudia lo cuantitativo. Y no se interesa por nada más, hasta ahí llega lo cuantitativo, le interesa ver lo que está en la superficie, lo que todos los demás podrían también observar, y tratar de hacer experimentos y comprobaciones de esas cosas, de esos fenómenos. Ahora tenemos también la realidad subjetiva, y se lo voy a poner con este
con este otro ejemplo. Una de sus compañeras les dice un día que está saliendo con James Rodríguez, que debido a lo de la pandemia y todo, pues no ha podido estar allá con él en Inglaterra, pero que pues tan pronto se resuelva lo del virus y demás, y la pueden otra vez los viajes, va a volver a reunirse con su James allá en Inglaterra. Entonces la persona le dice, no, mira, yo estoy saliendo con James, y eso a veces cuando estoy en clase y no contesto es porque James me está escribiendo y pues no lo voy a dejar esperando. Entonces, ¿usted qué le diría a esa compañera que le dice eso completamente convencida de que está saliendo con James y que está chateando con él? Bueno, ¿qué le dirían ustedes a esa persona? Bueno, ¿qué le dirían a esa persona que les dice estoy saliendo con James? A ver, bueno, que le consiga un autógrafo, ¿qué más le podrían decir? O bueno, ¿ustedes le creerían, comenzando por eso, le creerían a esa persona que les diga eso? Entonces miren que nosotros somos de un pensamiento cuantitativo, o sea, naturalmente somos cuantitativos, pero también somos cualitativos. ¿En qué somos cuantitativos? En esto, por ejemplo, en pedir la comprobación. No es tanto que los autores se hayan inventado eso, sino que en la naturaleza del ser humano está eso, en nuestra naturaleza psicológica, y ya ellos lo adaptaron al proceso investigativo. Pero nosotros siempre buscamos comprobar, por ejemplo, al ser niños, siempre buscamos ver cómo funcionan las cosas, no tanto desde lo teórico, sino desde el ensayo y el error. Por ejemplo, antes de entender lo que significa la gravedad o siquiera aprender a escribir gravedad, nosotros ya hemos conocido la gravedad tirando objetos, moviendo un objeto de una mano a otra, dejándolo caer. Entonces, en este caso, nosotros no vamos a creerle de una vez a la persona, ¿no? Habrá la persona que sí le crea, pero la mayoría van a buscar pruebas. Vamos a decirle, bueno, entonces dime, mándame un video o una foto o directamente vamos y yo también lo conozco. Buscamos una comprobación. Ustedes se sorprenderían de que hay muchas personas que dejan pasar esto, por ejemplo, cuando se dan relaciones virtuales de personas que no se conocen y comienzan a hablar con alguien, muchos de ellos son engañados y, y a veces le dicen, por ejemplo, envíame una foto leyendo o algo y les envían la foto y no son la persona que es. Y ellos creen que esa es la realidad y dicen, no, es que yo estuve hablando con tal persona y es que llevamos tanto tiempo de relación y demás, cuando luego resulta que era el amigo el que le hacía eso a través de un perfil falso o cualquier otro tipo de cosas. Eso nos lleva a que hay una realidad objetiva que todos vemos, que si ya vemos a la persona de la mano con James, si ya llegó a la universidad y James fue y la recogió por allá en la universidad, y eso ya uno lo dice, y ya uno no lo puede negar. Pero hasta que no pase ese proceso de comprobación, nosotros no podremos dar certeza de eso, de que eso es verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me dicen ustedes para esa persona? Esa realidad que observa, esa realidad de que dice James es mi novio y es que incluso nos vamos a casar y todo eso, porque es que ya se separó de la otra con la que estaba y me dice que en mí encuentra más sinceridad y todo. ¿Qué podemos decir de esa persona? Diríamos que es una mentira, diríamos
que es algo que no es real, o frente a la persona que cree eso y que está convencida de que eso es cierto, ¿cómo lo podemos interpretar? La salida más fácil es decir que esa persona está loca. Eso es lo más sencillo. Decir, no, es que usted no se da cuenta de eso, usted está loca. Pero ¿qué podríamos hacer además de eso? Por ejemplo, acá Daniel ya le dio el diagnóstico de ausencia de realidad. Y podemos darle muchas cosas, ¿cierto? Podemos decirle, mm, no sé, vive en la fantasía, no tiene eh, no está en la realidad, no está ubicada, tiene un determinado problema cognitivo, o la persona lo que tiene es una carencia, o es que esta persona siente o es insegura o cree que no, digamos, no tiene mayor cosa por qué resaltar y por eso siempre está inventando historias y fantasías para que los demás, para volverse centro de atención. Eso que hacemos ahí, lo que algunos de ustedes están escribiendo y lo que les estoy mencionando es una explicación. Y la explicación es algo de lo cuantitativo y es algo que se centra en la realidad, en esa realidad objetiva. Yo explico y todo lo hago a partir de la realidad objetiva. Pero ¿qué pasa con esa otra realidad, con la subjetiva? Esta es una realidad interna, esta es una realidad que existe para cada persona y esto es algo que nosotros no le podemos negar a las personas y para esto está la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se centra en esto que es del interior de cada persona. Así que eso es lo que vamos a hacer en la asignatura. Nosotros nos vamos a acercar a eso. Nosotros no vamos a hacer como lo cuantitativo que deja de lado a esa persona, o sea, una persona que diga, no, es que yo estoy enamorada de James Rodríguez y es que él es mi novio y vamos a tener una vida juntos y eso. ¿Qué hace lo cuantitativo? Lo cuantitativo la ignora, o sea, lo cuantitativo la deja que viva feliz con su fantasía y no le interesa, porque no es una muestra significativa de persona la que está diciendo eso. No me lo están diciendo muchas personas, sino que me lo está diciendo una, así que no me interesa, es algo que no representa como ni un riesgo, ni tiene mayor alcance, ni nada, así que simplemente lo deja de analizar. Pero ¿qué va a hacer lo cualitativo? Lo cualitativo va a mirar a esa persona y puede que haga una revisión de su historia de vida y puede que rastree en qué momento comienza ella a hablar de eso y que sea muy cercano a esa persona, que comience a profundizar en sus sueños, en cuáles son las metas que se ha planteado, en qué relación tiene esa fantasía que está teniendo con esta persona o en que diga, es que es James y no Falcao o no Neymar o no otro. ¿Por qué tiene que ser eso? Y en tratar de comprender a esa persona sin explicar. O sea, sin explicar, no, es que ella es porque tenía una carencia en la infancia que se volvió fuerte ya en la adolescencia y en su juventud se manifestó como un deseo por estar con una persona con estas características. No, más allá de cualquier explicación, lo que busca esto es la comprensión y la comprensión desde la existencia. Por ejemplo, de cómo esta persona ha encontrado un sentido en su vida a partir de seguir a esta persona en una red social o de cómo eso le ayudó a sobrellevar una pérdida de un familiar o a sobrellevar la pérdida de uno de los miembros de su cuerpo. Eso es lo que hace lo cualitativo. Por eso me gusta que ustedes tengan una buena concepción de lo cuantitativo y ahora vayan entendiendo lo cualitativo para que luego nos acerquemos a esto que es la realidad intersubjetiva, que es la que se construye con el otro.
es la que se construye entre las personas. Por ejemplo, si dos seres humanos hablan de otro, dicen, por ejemplo, esa persona es respetuosa, mira que esa persona el otro día yo no tenía dinero y me dijo que no importaba, que otro día le pagaba. Ya por el hecho de que dos personas hablen de eso, bien o mal de alguien, ya se crea una realidad intersubjetiva y puede que la otra persona no haya vivido directamente esa experiencia, pero al haberlo escuchado de su amiga o de su amigo, ya comienza a decir, por ejemplo, tal persona es buena, tal otra persona es mala, esta persona tiene buenas intenciones, esta no, y lo va asumiendo como cierto, porque es de forma intersubjetiva, cuando se encuentran las subjetividades. Entonces es el encuentro de subjetividades. Y aquí tenemos estudios mixtos. Lo mixto es lo que combina la investigación cuantitativa con la investigación cualitativa. Esas son las cosas que vamos a encontrar ahí. Y todo esto se conjuga para decir al final que la realidad se construye y que en lo cuantitativo sí podemos decir, esto es real, esto no es real, eso lo vamos a hacer. Pero en lo cualitativo, la realidad está en el punto de vista de los participantes. Eso lo deben tener muy claro en este momento. La realidad es lo que, lo que los participantes dicen que es, como ellos la han construido. Vemos muchas veces tantas prácticas que se dan en distintas culturas, ¿cierto? Y hay prácticas que nos escandalizan. Por ejemplo, que mutilen el órgano sexual de hombres, de mujeres, que se casen a una edad temprana o que los obliguen a casarse. Y nosotros decimos, no, pero es que esa gente está enferma o esa gente, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que hace lo cualitativo? Va y estudia eso, pero desde el punto de vista de ellos, desde cómo lo viven, desde qué significa para su cultura, para su espiritualidad, para su constitución como seres humanos. Miren todo lo que podemos ir extrayendo de nuestra primera diapositiva. Esta la vamos a seguir trabajando, pero para trabajarla ya necesito que ustedes hagan el primer ejercicio en clase. Aquí vamos a tener ejercicios que son de tipo con calificación, que ya son los que ustedes vieron en el planeador, que son como pues 3 por cada corte, o sea que serían 9 en total. Esos 9 trabajos son los que sí se califican, pero vamos a tener otros que son formativos, que son para que ustedes entiendan mejor las cosas, que son para que no persigan una nota como tal, sino para que realmente aprendan. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio formativo. Voy a necesitar que ustedes primero se tomen un descanso de 20 minutos y después de las 9:20, ustedes van a leerse un paquete de un documento que les voy a enviar. Ya les digo hasta qué página lo van a leer y después nos volvemos a conectar y nos vamos a volver a conectar a las 10:20. Entonces ustedes van a tener desde las 9:20 hasta las 10:20 para poder leer ese documento. Recuerden que nuestra clase va hasta las 11. Entonces, ahora sí necesito que me ayuden con eso para saber a quién le puedo enviar el trabajo y que ustedes el documento para que ustedes lo tengan. ¿A quién puedo enviarle eso?